Y pareciera, por las circunstancias del país, que todo tiene que ver con asuntos legales. Yo me decía un compañero, voy a terminar lo que estoy ahorita en la universidad y después me voy a meter a Derecho, porque quisiera entender muchísimas de las cosas que se discuten. No me quiero ir con la adrenalina, con el comentario del otro, de lo que escuché, de repente de un programa como este, y entonces sacar conclusiones ahí. Me decía él, quiero yo sacar mis propias conclusiones siendo un conocedor de la normativa, del derecho, entre otras cosas. La coyuntura está llena de aspectos legales, de resoluciones de no y otras. Por eso hoy nos acompaña el licenciado abogado y notario Manuel Mejicaros. Lic, ¿qué tal está? Gusto en saludarlo. Igualmente. Si quiere, avancemos en algo. Hoy está en una gran discusión el tema del señor Procurador de los Derechos Humanos, que lejos de entrar a analizar sobre si lo que hizo es correcto o es incorrecto, hay aspectos, digamos, legales, técnicos, que hoy se pudieran discutir, tales como la visita que va a tener el señor Procurador al Congreso y donde le van a hacer, digamos, un análisis técnico de sus resultados. ¿Es válido o no es válido? ¿Cómo lo ve usted? Claro, vea, en primer lugar, las causales de destitución del procurador existen, pero estas causales son causales objetivas, es decir, necesitan de hechos que tienen que ser establecidos objetivamente. Sí. No puede ser una coyuntura, no pueden ser apreciaciones subjetivas, tiene que ser la causal debidamente establecida, agotado el debido proceso y desde luego la decisión que se tome tiene que ser una decisión motivada, tiene que ser una decisión razonable y tiene que atender a un interés superior, porque estamos hablando del Procurador de los Derechos Humanos. Ahora le planteo algo, porque yo hoy escuchaba dentro de las declaraciones que los diputados, me parece a mí, con todo derecho, desde su función como diputados, el poder llamar, si creen ellos o no, a la reflexión o llamarle la atención al señor Procurador siendo representante del Congreso de la República. Y sobre eso yo escuchaba una respuesta, y espero no citarlo mal al señor Procurador, que él respondía hacia esos planteamientos, no solo en esta coyuntura, sino también en citaciones previas en donde le decía, yo no tengo por qué rendirle cuentas al Congreso de la República. Entonces, ¿tiene o no que rendirle cuentas al Congreso del señor Procurador? El Procurador es realmente un comisionado del Congreso con una misión específica. No se trata de rendir cuentas, aun cuando sí tiene una obligación de presentar un informe anual al Congreso de la República. Pero desde luego ni el Congreso es su patrón, la institución goza de cierta autonomía y lo que podrían ellos eventualmente es llamarlo a la reflexión o proceder con causa justificada a su destitución. Pero tiene que ser, como reitero, una causa justificada, tiene que ser una causa objetiva, tiene que agotarse un debido proceso, tiene que existir una debida imputación, porque claro, de lo contrario se generaría una arbitrariedad. Y cabalmente lo que se pretende evitar en el sistema constitucional es la arbitrariedad. Aunque al final es un tema político, ¿verdad? Porque digamos sube, sí, va al pleno, en el pleno pudieran haber argumentos técnicos o no, pudiera pasar a la Comisión de Derechos Humanos que fue quien lo eligió y sobre eso se pudiera hacer un dictamen y entonces pudiera subir nuevamente el pleno y si hay 105 votos que pudiera ser ya más político que otra cosa, sí, pero pudieran pedir la remoción del señor Procurador. Claro, pero recordemos que las causales están establecidas en la ley. No debe ser una decisión política, debe ser una decisión con sustento jurídico, con agotamiento de un debido proceso, con acatamiento a los límites que establece la Constitución. Es decir, no tiene que ser una decisión porque a mí se me ocurrió en este momento que procedía o porque yo me dejé llevar por una coyuntura o por una apreciación subjetiva o eventualmente moralista. No, debe ser una causal establecida. Ahora, siendo objetivo, ¿será que el procurador ha incurrido, digamos, en estos errores? ¿Ha dado pie, digamos, a estos cuestionamientos? Muchos dicen que ha jugado un poco a política, pero el cargo es político. Muchos dicen que no está, digamos, haciendo su trabajo por el cual fue electo. Otros dicen que sí, que lleva solo 7 meses. ¿Cuál pudiera ser en estas circunstancias una verdadera revisión de su trabajo? Sus actitudes, su presentación digamos, a manifestaciones, a dónde ha ido, dónde no ha ido, qué declaraciones ha dado, si está fuera de lugar o no, es parte del análisis, ¿no? Yo creo que el análisis debe partir por sus actuaciones objetivas, es decir, sus resoluciones, sus pronunciamientos, los informes que él tenga que dar al Congreso de la República, pero por su conducta, eventualmente, salvo que pueda encuadrar en alguna causal de destitución, creería yo que no debería ser juzgado. Es decir, no podemos caer en el subjetivismo. Tenemos siempre que proceder de manera objetiva y si se trata sobre todo de enjuiciar la conducta de un funcionario público, no podemos dejarnos llevar por la pasión. Tiene que ser algo objetivamente demostrable, determinable y sobre todo razonable.
Pasemos a otro caso que es importante, que ahí está la comisión de postulación echando punta. En un inicio se recordará usted la gran discusión sobre si las reformas constitucionales eran viables o no. Se partió el país, digamos, de alguna manera, se partió la capital. Claro. Los que están involucrados, porque allá en el interior, digamos, están más preocupados por obtener trabajo que lo que estamos y el relajo que estamos provocando aquí. No se llevaron a cabo las reformas constitucionales y entonces caímos nuevamente al procedimiento establecido en la ley, que son las comisiones de postulación. Las tachas, Lic. Hay un proceso, hay un periodo donde los profesionales, ciudadanos, pueden llegar y de alguna manera presentar tachas sobre uno u otro candidato. Claro. La pregunta es, ¿cómo es que se mide la honorabilidad? ¿Cómo es que se mide, digamos, esas tachas? Lo digo pues porque ¿quién tiene la moral también para poder, o quién mide la moral de quien está presentando esas tachas? Y vamos a una comisión que tampoco tiene la gran moral para determinar la honorabilidad, digamos, de los candidatos. ¿Cómo juega eso? Lo que pasa es que, como dijo alguna vez una sentencia de la Corte, se es honorable o no se es honorable. Es decir, no puedo ser medio honorable, un cuarto de honorable, tengo que ser honorable o no lo puedo ser. ¿Pero qué lo determina? Eso lo determina un historial de vida, lo determina sobre todo lo que ha hecho uno dentro de su vida académica, puede ser dentro de un cargo público, cómo se presenta uno dentro del entorno familiar y social, ¿verdad? Es decir, la honorabilidad se mide porque yo no puedo haber sido sancionado por conductas ilícitas, porque yo no incurrí en prácticas inmorales, pero sobre todas las cosas porque llevo una historia de vida que me permite a mí presentarme como persona, como profesional, como padre de familia, como un posible ejemplo hacia la sociedad de un servidor público. Le pongo ejemplos. Porque digamos que usted pasó un proceso complicado y no pudo pagar la pensión alimenticia, entonces sobre ese caso usted tiene, digamos, un problema complicado, claro. Porque entonces usted tuvo un problema de tarjetas de crédito, entonces existió una denuncia, digamos, porque usted no pagaba las tarjetas de crédito en un momento complicado económicamente. Es decir, sucesos que le pueden ocurrir a cualquier guatemalteco. Claro, así es. Que quien lo mide, se divorció o no se divorció, dependiendo, digamos, su estrecha relación con la religión, que alguien diga, mire, yo no estoy de acuerdo con él. ¿Hasta dónde llega? Por eso le planteaba, ¿y quién determina esa honorabilidad? Es que por eso mismo, es que la honorabilidad no puede medirse subjetivamente. Tiene que medirse de una manera objetiva. ¿Y quién la determina? En este caso, obviamente, quienes van a proponer a los candidatos. Y de ahí la importancia, Luis Enrique, del elector, de la calidad de quien va a proponer, del comisionado, porque mucho se critica a las comisiones de postulación, pero se olvida que están integradas por seres humanos, por personas, que si realmente son buenos electores, seguramente el producto de la elección o designación tiene que ser necesariamente bueno. ¿Qué se le ocurre a usted que es una tacha válida como para sacar a alguien de un proceso? Es decir, una sentencia condenatoria, digamos, que hubiera pagado una... Que le hubiera, no sé, o sea, ¿qué cosas tan graves, bueno, lejos de una sentencia pudiera ser? Una sentencia condenatoria podría ser el ejemplo más evidente, pero eventualmente también en el caso del Colegio de Abogados, que han sido sancionados, por ejemplo, por el Tribunal de Honor, claro. Eventualmente que una persona haya sido destituida con justa causa de una institución de los operadores de justicia, se me ocurre entre otras cosas, ¿verdad? Alguien que eventualmente no haya sabido manejar fondos públicos, claro, haya caído en alguna malversación, eso lo hace definitivamente inidóneo para optar a un cargo. ¿Qué debe de esperar el ciudadano en este proceso? Porque hemos visto que hay recursos de amparo, se habla de que no les gusta cómo se está calificando la honorabilidad, que vamos a lo mismo, cómo se califica la misma. Durante el inicio del proceso también se hablaba de que iba a haber un documento que otorgaba la PDH donde hablaba de si habían sanciones morales, pues, o sea, ¿quién determina ese tema y cómo vamos a ir a meterle a una institución que determine aspectos morales? ¿Qué debiera de visualizar, digamos, a partir de ahora el ciudadano para estar enterado de un proceso que es tan importante? Yo creo que el proceso ha sido bastante transparente, Luis Enrique. Es decir, existe mucha transparencia en la comisión de postulación y ahorita lo que se esperaría es que realmente todo lo que se ha dado a conocer y que los comisionados, si en algún momento establecieran que un candidato adolece de falta de honorabilidad, dijeran las razones puntuales por qué de frente, es decir, con transparencia. Como le vuelvo a decir, tiene que ser motivada la decisión, tienen que existir razones. Yo no puedo decir una persona no es honorable porque se me dio la gana, porque no lo conozco, porque incurriríamos entonces en el prejuicio de la persona. Es decir,
hay que establecerlo debidamente y para eso existen los procedimientos. Se han llevado a cabo, me parece que se han respetado, posiblemente muchas personas no estarán de acuerdo, pero siempre debe dársele la duda tanto al elector como al postulante. ¿Cuál debiera ser la postura del ciudadano? Porque, digamos, cuando se entregaron los listados, hay muchos que son exfiscales activos. No, Claro. perdón, ahí lo dije mal. Fiscales activos. Ajá. También en la misma nómina hay jueces activos, o sea, Así es. conociendo casos importantes. Ajá. Entonces cualquiera pudiera decir, a la gran, o sea, son candidatos a fiscal, pero están conociendo casos importantes dentro de la investigación y dentro de la resolución del tema de administración de justicia. Y habrán otros, como bien se ha planteado, que pudiera tener, digamos, intereses en común, porque entonces tiene un familiar en el gobierno y entonces usted está optando a esto. ¿Qué debiera el ciudadano, digamos, ahí de analizar? Como le digo, es la conducta propiamente de quien se postula al cargo. Yo en el caso de los fiscales considero que sí es atinado que cabalmente un fiscal de carrera pueda postular a fiscal general. En los jueces yo lo he expresado varias veces, tengo mis dudas respecto de que si un candidato que actualmente está ejerciendo la judicatura, sobre todo en el orden penal, al plantear su postulación para fiscal general, a mi criterio debió haberse separado temporalmente del cargo. Ese es mi punto de vista, porque si no estaría compitiendo con cierta ventaja respecto de los demás. Es decir, quien es juez penal, pues tiene en su poder decidir si hay delito o no hay delito. Quien es fiscal, pues le lleva las pruebas al juez para establecer si hay delito o no hay delito. Pero quien es juez y quiera ser fiscal general, en mi entender, al menos durante el procedimiento de elección, debió separarse de la judicatura, Sí, por así objetividad. que, variando en todos los temas que yo creo que han estado en coyuntura, que es lo que yo le plantaba ilegalmente. Tenemos una Corte de Constitucionalidad que está en el ojo de todos. Resoluciones en donde lo que resuelven es más de lo que se les pidió. Resoluciones en donde incumplen los plazos establecidos en ley. Resoluciones en donde emiten una y hay otra que pudieran copiarla porque son proyectos similares y al final de cuentas tampoco lo respetan. Es decir, digamos, ¿cómo debe analizar el abogado, el ciudadano, una Corte de Constitucionalidad que es poco objetable, que sus resoluciones son prácticamente caladas en piedra y que hoy tenemos una cultura de respeto a la ley? Y todos dicen, hay que ser contundentes en la aplicación de la ley, pero ellos no respetan los plazos de resolución. Entonces, ¿cómo puede interpretar, digamos, en este contexto a una Corte de Constitucionalidad y su actuar? La Corte de Constitucionalidad tiene en su misión resolver casos muy complejos en materia de derechos humanos. El ejercicio de ponderación de derechos no es un ejercicio fácil, Luis Enrique, por lo que el producto final es el que realmente puede medir la calidad de la respuesta o la calidad de la solución que pueda aportar la Corte de Constitucionalidad. Desde luego que para llegar a una decisión, mal haría un tribunal en resolver rápido y resolver mal, resolver equivocadamente. Posiblemente la Corte de Constitucionalidad se ha demorado más de la cuenta, no lo vamos a negar que así es, pero será la solución o la respuesta final que proporciona en ese caso donde hay que medirlo o hay que enjuiciar propiamente su actuación. Si es una buena solución, pues realmente habrá valido la pena la espera. Claro. Si es una mala decisión, pues eventualmente hay dos